Entonces, para ayudarte, te exige que te ligues. Para que no se Reproduzcan. reproduzca la especie de pobres, ¿no? Yo cuando te recogí de la calle, yo cuando te recogí de la calle, eras una prostituta. ¿Pero tuviste sexo con él? Sí, pero porque él me drogó. Tu cuerpo, mira, esto es lo que vale. Cállate la boca. Mira, doctora. Oiga esa. Mira, me da totones por la mañana, mangú en el almuerzo y mofongo en la comida. Si yo disparo, aquí no se salva nadie. ¿Estás estreñido? No aguanto más esto. Estoy pidiéndole a Dios y a usted que me ayude y que me saque a Fiona de mi vida. Si usted no se imagina hasta dónde él quería que yo le pusiera el mangú Doctora, cuando por él se lo quería favor, comer. doctora. No me lo imagino. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. No me importa tu raza ni tu sexo. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor francés Voltaire dijo: no siempre depende de nosotros ser pobre, pero siempre depende de nosotros hacer respetar nuestra pobreza. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, este hombre piensa que los pobres deben morir. Pobre con pobre produce pobre y hay que eliminarlo. Ay, Dios mío, lo que estamos oyendo. Sonia, ¿eres la demandante? Explícame quién es Daniel, por qué lo demandas y qué exiges para resolver este caso. Hola, doctora. Yo lo demando a Daniel por $30.000 para poder desligarme las trompas y poder tener hijos. Y para que cierre la organización a la que él pertenece. Ok, explícame los hechos de este caso. Bueno, primero quiero contarte un poco de su organización. Él coge a personas, a mujeres de la calle que no tienen dónde vivir, dónde estar, y les da todo, pero a cambio les exige que se liguen las trompas para que no puedan tener hijos. Porque él piensa que una mujer que ha tenido una mala vida, que es pobre, que no tiene recursos No debe económicos, existir gente como tú. no debe tener descendencia. Porque si no, esa descendencia va a ser pobre, igual que la persona. Él piensa que es una cosa genética, que viene acá de la cabeza, que no es un estado. De evolución. De Como evolución. si fuera de Darwin. De genética, evolución. doctora, de genética. Sí, como si fuese una clase inferior, que todos van a ser así y que hay que eliminarlos para que de esa forma no prosiga esa especie, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo tú caíste en esto? Fue horrible, en verdad, porque yo vengo de Perú y vine para Los Ángeles para buscar una mejor oportunidad. Allá en Perú yo tenía todo, tenía mi familia, bueno, ellos querían la mejor vida para mí, pero en verdad yo no me ajustaba a sus estándares. O sea, que tú venías de una familia rica. Yo sí, pero todas las chicas que estábamos en su organización, hay de todo. Pero o sea, ¿cómo tú caes en esta organización? porque Explica. vine acá, en verdad yo estaba un poco perdida, allá en Perú que no sabía qué hacer con mi vida, era muy joven, no sabía qué vocación de dedicarme. Vine acá, pensaba por ahí dedicarme a la actuación, algo así. Y vengo, no tenía familia, no tenía dónde estar, me metí un poco en drogas. Y ahí Te saqué de las drogas, acuérdate. Ahí fue que lo conocí a él. Y ellos te daban comida, te daban dónde estar, te daban todo. Te di que comer, con tal te di ropa. Cállate, ya sabemos todo lo que diste, cállate. Con tal de que no puedas tener hijos, ¿no? Entonces yo acepté, porque en verdad en ese momento, o sea, yo sí estaba perdida. Estaba mal, estaba en las calles, extrañaba demasiado a mi familia, pero no quería regresar porque mis papás querían que yo sea la super persona
Y yo no quería entrar a esos estándares, o sea, yo odiaba ese estilo de vida, porque puedes tener mucho dinero, pero puedes tener muy poco amor, Pero ¿no? ¿cómo te convence este hombre de que te ataras los tubos? Explícame. En verdad no me interesaba ya tener hijos, o sea, a mí no me interesa. ¿Qué edad tú tienes? Ahorita tengo 25. No conocí el amor, nunca me había enamorado, para mí el sexo era Porque algo eras así. una drogadicta. Porque no entendía ese ¿Qué deseo. droga estabas haciendo? Cocaína. Pero no entendía el deseo de querer ser madre. Eras una Ahora yo alcohólica lo muerta de siento. hambre. Ahora yo quiero ser madre. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, me he enamorado, estoy totalmente enamorada y siento el deseo de ser madre y ya estoy totalmente qué? ¿Para ser otra estable, persona igual que tú? Ya no consumo drogas, me siento bien, estoy realizada, me está yendo muy bien, tengo dinero, si ese era el problema antes, ¿no? Entonces, este señor tiene una organización, es como un Sí, culto. es como Es un es grupo como de una ayuda, culto. doctora. Es un grupo de Espérate, ayuda. después tú me explicas, estoy hablando con la demandante. Tú haces silencio, ahora. De esa, o sea, él las incita diciéndoles que les está ayudando, que les va a dar comida, que tienen donde estar, pero la verdad es que lo único que él quiere es operarlas para que no se reproduzca la especie de pobres, ¿no? O de Hay que gente eliminar indignada. todos Y esos cuando hay pobres. hombres también les hace vasectomía. Sí, con hombres igual, porque él piensa que si tus padres han sido, ahora mi caso fue diferente, porque yo sí venía de una familia que estaba bien. Pero él no lo sabía. Pero él no lo sabía, él todo era la que viene, next, siguiente. Los Lo está operamos ayudando, doctora, los está ayudando. No, y encima eres un depredado porque no. Ahora no, depravado. De por sí que te eso ayudé. De que yo estaba en drogas, Rascuachenta, él muerta de mismo hambre. También a todas las drogaba, pero con la bebida. Estábamos en la noche, una cena, así, Yo nunca de te pronto obligué no a sé, nada, se nunca sentía te obligué medio a nada. mareado. Pero que las enamoraba, como que les daba todo, como que él era el Ustedes Dios. se enamoraban de mí. superbueno. Yo me voy a andar fijando en alguien como ustedes. Claro, con lo guapo Y que así estás. las chicas. No, pero en verdad cuando uno se siente tan ¿Tú tuviste vulnerable, relaciones sexuales con él? Yo me sentía muy vulnerable. O sea, sinceramente cuando yo llegué Porque acá, eras una drogadicta. me fue mal. Me fue mal, me fue muy mal. Y una vergüenza para mi familia, vergüenza para mis amigos, vergüenza para todo. ¿Pero tuviste sexo con él? Sí, pero porque él me drogó. Él me drogó. Yo nunca le obligué o sea, a nada, él me doctora, puso en nunca la le obligué a bebida. nada, nunca Uno le se obligué a siente nada. mal. Yo tomo un vaso de Ella es una alcohol y no prostituta me que a todo pasa mundo nada. anda, con todo no, mundo eso anda. sí no me puedes. Me puedes decir drogadita, pero prostituta Eras no me una vengas a decir. prostituta. Yo Acá cuando no me te vengas recogí en a las decir, calles, yo no, cuando te no, recogí en tú las me calles, drogaste, eras tú una eres prostituta un drogadicta. violador. Era una prostituta drogadicta. Cállate. Una prostituta Este es un drogadicta. violador. Cállate. Y no Espera que solo tengo que conmigo, responder. lo ha hecho con muchas chicas. O sea, con ¿Cuántas muchas chicas habían ahí a la Hay vez que- como 25 y las van rotando. Cada 3 meses llegan más, salen. Y no Son solo gente que ayudo, conmigo. señora. O sea, y después, en las que estamos embarazadas, Pero nos entonces, obliga a abortar. para ayudarte, te exige que te ligues. Y viene de una organización, o sea, encima tiene toda su teoría mundial. O sea, yo no sé si esto lo están haciendo en otros Doctora, lados. déjeme explicarle, doctora. Que es una persona que ni siquiera es alguien ético, no tienen cero, o sea, para Ok. que viola Pero a las tú mujeres. Son una accediste. gente que ayuda a las demás te gentes. accediste a ligarte. Yo sí. Y porque en ahora, el porque momento- dice que fuiste Ella como, lo hizo porque como quiso, un ella lo lavado hizo porque cerebral. quiso. En el momento yo ni pensaba Ok, tener hijos. perfecto. Quieres $30,000 para desligarte ahora. Porque Para ahora quieres tener desligarme y hijos. quiero que cierren su organización, que es Ok, lo que... perfecto. No la vamos a Por lo cerrar. que Hacemos Vamos a un seguir corto eliminando gente como receso tú. y a la vuelta responde Daniel. Regresamos enseguida. La pobreza es la Te da peor enfermedad Es la venérea. gente que tiene las enfermedades. Los drogadictos producen drogadictos. Los ricos producen ricos. Y los Doctora, brutos producen brutos, porque es doctora, obvio. Doctor, toda la gente que gana menos de $100,000 al año no deberían de existir en este mundo. Caso cerrado.